Bueno, daros las buenas tardes, lo primero. También la bienvenida a esta segunda sesión de este debate de textos en la encrucijada, que el Ateneo inició el mes pasado. Como ya dijimos en la presentación del ciclo, la idea nuestra es que transcurra un día al mes, a final de mes, normalmente. Se dijo en principio de reunirnos en este debate, en este diálogo de textos significativos, de textos que, según el ideólogo del ciclo, que es justamente Sergio Hinojosa, pues son textos que son referentes, que han sido referentes en su momento y que hoy día vuelven a tener una actualidad. Como Sergio es el que precisamente va a guiar la lectura de hoy, pues él hablará sobre la cuestión. En principio, yo creo que entre los que estamos, no sé, conocemos a Sergio Hinojosa, algunos de vosotros lo conoceréis. Él es profesor de filosofía de enseñanza secundaria, lo que no es nada fácil, me imagino, en la secundaria y de filosofía, profesor. Es psicoanalista. Y bueno, tiene toda su vida relacionada con el mundo del psicoanálisis, con el tema de Freud como bandera principal de sus estudios, de sus actividades en este ámbito. El currículum suyo es muy amplio en este aspecto y a través de su blog, un blog que tiene, según me acaba de decir, dedicado a los alumnos, que es Pensalia, ¿no? Y otro blog que es Dianoia, Psicoanálisis, que es el que dedica él a sus temas. Tiene muchísimos artículos, intervenciones referidas, como ya os digo, al tema del psicoanálisis y del ámbito de la filosofía en estos aspectos. Yo voy a dejarlo a él, que incluso te presente si tienes que decir algo más y más significativo, y que des paso a esta segunda sesión que tiene como base que intervengan los presentes, ¿no? Las personas que se han acercado, y que saquemos algo de luz a esos textos que en mi época eran un referente. Allá en los años 70, Freud y el libro El malestar en la cultura era como una lectura obligada. Que llegáramos a comprenderlo y a entenderlo en su amplitud era otro tema. Para eso está Sergio hoy aquí, que nos va a facilitar la cuestión. Así que tienes la palabra, Sergio. Agradezco las palabras de presentación de Maribel. En realidad la presentación de alguien que va a hablar en un debate, pues bueno, es problemática, ¿no? Pero el camino se hace andando y bueno, vamos a ver lo que sacamos de aquí. Este texto, que es en apenas 50 páginas, hace ya 80 años además, en apenas 50 páginas trata prácticamente condensado todos los hilos del psicoanálisis, ¿no? Es un texto que aparece en hablaré un poco de la coyuntura, porque al principio, si lo han leído, pues Romain Rolland, que es un escritor que consigue un premio Nobel, cosa que en ese momento estaban intentando algunos de los discípulos de Freud para el propio Freud, y estaba, claro, lógicamente una posición un poco especular con respecto a eso, pero era un hombre que había alcanzado cierta fama extraliteraria por los movimientos pacifistas que había generado, sobre todo en la perspectiva de la influencia de Mahatma Gandhi en Europa. Fue, digamos, el referente, y fue con la Fundación por la Paz, junto con la mujer de Stefan Zweig, Friedrich Zweig, pues fundó una sociedad para la paz, porque el tema de la guerra, de los desastres posteriores a la guerra del 14 en Alemania,
trajo como consecuencia un endeudamiento brutal y trajo como consecuencia también una guerra que acabó, como sabéis, en esa débil República de Weimar. Había pasado tiempo, evidentemente, de eso, pero se había reverdecido porque Stefan Zweig, en esos momentos en donde estaba, en ese verano del 29, cuando estaba escribiendo El malestar en la cultura, estaba preparando una biografía de Freud, pero la había puesto en serie con un escrito sobre el tratamiento por el espíritu, a través del espíritu por Mesmer, y también con Marie Becker-Eddy, que era una especie de iluminada que había hecho furor en Norteamérica y se había pasado a Europa también los ciertos adeptos, una especie de religiosidad por la paz, amor universal, parecido a lo que predicaba Romain Rolland, el amor universal, la paz universal. Y esto es un trasfondo que hay en el malestar en la cultura, en su análisis sobre esa, si la habéis leído, empieza analizando una expresión que es el sentimiento oceánico. El sentimiento oceánico es una expresión de Romain Rolland y que él remite a un análisis del yo primitivo, lo que Freud llamaba el Lust-Ich, ¿no? Lust-Ich, el yo del placer, ¿no? Dicho así, esto puede parecer un poco insignificante, pero lo que está tratando aquí de hacer es un análisis de formaciones sociales, formaciones grupales, que se configuran en torno a ciertos ideales. Por ejemplo, la religión, grupos políticos, los Stahlhelm, por ejemplo, los nazis, ese grupo nazi, donde el liderazgo aparece como un elemento exterior, una autoridad exterior, casi prácticamente infantil. Es decir, Freud se remite a este saber de la psicología infantil cuando dice que, bueno, los niños evidentemente hacen las cosas al principio si alguien está delante, presente, y se los recuerda que tiene que hacer, ¿no? De manera que no hay ninguna todavía interiorización del deber, de la deuda que tienen para la sociedad, ¿no? No hay nada que regule esa actuación del sujeto con respecto a los otros, si no hay una presencia inmediata, directa, una palabra directa de quien dirige esa conducta. Basado en ese yo primitivo, donde todavía no hay, dice, esa Spaltung, esa división entre el yo y el superyo, que dicho así tampoco suena a nada, porque ya las palabras están tan manidas que no suenan a nada, pero digamos hay una norma interiorizada, que no es una norma, es decir, no es una norma explícita, es una tendencia a la sumisión, a aceptar determinados mandatos, pero determinados mandatos que ya vienen desde dentro. Y esa interiorización del mandato, Freud la proyecta en la especie, ese análisis que hace evolutivo sobre el parricidio de la horda primitiva, ¿no? En el sentido que hay una muerte del padre que implica una alianza de los hijos en una deuda para con ese padre muerto. Y entonces, bueno, dicho así, parece algo extraño, pero la muerte simbólica del padre significa ocupar un lugar que antes no se tenía, un lugar para el deseo, un lugar para desear desde uno mismo y no desde lo que los otros nos hacen desear. Y ese es un tema importante en las sociedades de masas. ¿Qué nos hacen desear? Con los emblemas, antes he hablado de la bandera de Freud, por ejemplo, yo no tengo esta bandera, no tengo bandera. Creo que hay una letra aquí, no hay un muerto viviente, no hay una esfinge que se me presente a mí y me diga y me suscite nada. Es una escritura que conecta con problemas transhistóricos, que no son problemas del momento, sino que son problemas de siempre, porque siempre habrá configuración de masas en el sentido de los emblemas que aglutinan
y que hacen que alguien sea del Betis, del Barça, del Madrid, del PSOE, del PC o de lo que sea. No quiero decir que todo sea igual. Los compromisos no son los mismos. Pero la característica de estos grupos de masas que está analizando Freud en el malestar es lo siguiente. Dice, bueno, puede haber muchas circunstancias represoras en la sociedad, el peso de los ideales, dice él, ¿no? Los ideales impiden que el sujeto realice sus pulsiones sexuales sin tapujos en plan horda primitiva. Hay una contención. Pero, más allá de eso, de los requisitos que pueda poner la sociedad, frente al ataque que se hace a la cultura, y esto es importante en este texto, y veremos a ver por quién se hace ese ataque, frente al ataque que se hace a la cultura, Freud dice, no, el tema no es en la cultura, el malestar no viene de la cultura, el malestar viene de una pulsión de muerte que está ahí, una pulsión de muerte que es una tendencia a la destrucción y a la autodestrucción. Pero esto hay que entenderlo también, porque esa pulsión de muerte está coaligada con el superyo, en el sentido de que coaligada con una conciencia que somete a uno al esfuerzo de ligarse a un trabajo, de ligarse a una servidumbre. Pero si eso no está, puede ligarse también a un acto de derivación de esa pulsión que es mucho más directo, más agresivo y con menos, digamos, barreras. Entonces dice que la sociedad construye instituciones, construye lo que él llama Idealbildungen, que son construcciones ideales, ideas que configuran y que preservan a los sujetos, pero mediante instituciones. Por ejemplo, dioses que existen, bueno, pues generan instituciones religiosas que controlan las relaciones sociales. ¿Mediante qué? Mediante un padre que todavía no está muerto, un padre que está ahí vivito y que mediante los intermediarios, sacerdotes, etcétera, controla las reacciones de los sujetos. Claro, matar al padre significa desligarse de la horda y pensar por sí mismo. Es raro eso. Es raro que la gente se desligue de los grupos sociales. Es raro que la gente piense independientemente de los partidos políticos, independientemente de los grupos religiosos, independientemente. Por tanto, matar al padre no es fácil. Matar al padre no es fácil, pero tampoco es una tarea que se proponga uno. O está o no está. El deseo propio es un deseo que no se vehicula a través de las identificaciones imaginarias con los otros. Si, por ejemplo, uno empieza a ver gente que se viste igual que su líder y empieza a hacer gestos iguales que su líder, ahí ya hay sospecha de que, en este sentido, no han matado al padre, lo llevan consigo. La presencia para recordarle cuál es su insignia y cuál es su deber, y cuál es su impronta. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo hacerlo? De manera que, cuanto más avalorios imaginarios, más emblemas, más eso, más dependencia hay en ese sentido. Dependencia de ese decir de un líder o de un pope religioso o de, él lo pone en el sentido del cristianismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y en ese sentido eso da una regulación, un ideal, que es que traspases el interés tuyo y incluso a tu enemigo más, vamos, peor, pueda, digamos, tratar, amarlo como a ti mismo. Eso no podría suceder si no hubiera alguien que lo recordara. Porque de hecho, cuando la religión por ejemplo, en el caso de la religión, pero en otros casos no está presente alguno de estos elementos que recuerdan la obligación y también el peligro si no se hace, pues generalmente surge el pecado, surge, vamos a decir, el delí, surge la pulsión que se realiza más allá de las contenciones, de las barreras que tiene imaginariamente predispuesta esa mentalidad, ¿no? Freud analiza esto desde una perspectiva globalmente mirando la sociedad, la cultura la entiende como unas instituciones que sirven de barrera a la pulsión de muerte, a la destrucción,
y en esas barreras son instituciones que se crean básicamente. Si las instituciones están bien sedimentadas, cada uno sabe lo que tiene que hacer, nadie le tiene que recordar nada, no hay forofos, no hay nadie que agite las masas. Pero si hay amor al enemigo y el enemigo no está localizado, entonces está la culpa. La cuestión que pasó en Alemania, por ejemplo, es que de esa posible culpa que podría haber surgido, lo que surgió fue una localización de la pulsión de muerte en un grupo, los judíos. De tal manera que las identificaciones potentísimas de las que habla Freud unieron un cuerpo social frente a un responsable de todos los males que cada uno le pudiera atribuir. Cada uno se atribuye esos males y dice, los niños esos males los echan fuera y dan patadas contra el exterior. Pero una vez que pasa el Edipo, el desenlace del Edipo, esa interiorización hace que el sujeto económicamente, en lugar de echar la agresividad hacia afuera, la echa hacia adentro. Y en ese sentido viene la conciencia de culpa, el síntoma, la deuda, la obligación de cada cual a trabajar, a someterse y tal. O bien también esa compulsión muy interesante que saca a la repetición, a Wiederholungszwang, esa compulsión a la repetición que él localiza en el juego, pero que en una carta a Stefan Zweig la remite a una economía libidinal particular que es el onanismo. De manera que el juego, la tensionalidad a la descarga, en solitario, en una especie de ausencia de los otros, es el autoerotismo. Y ese autoerotismo genera determinadas fantasías de redención y determinadas... Esto sería otra cuestión a analizar, pero no voy a entrar en eso. La cosa es que el narcisismo que está y el autoerotismo que está a la base de estas formaciones sociales que están emergiendo además en esa... Después de la guerra del 14 hay un montón de organizaciones sociales que se generan en Alemania y que forman un cuerpo social de ayuda de la posguerra y que generan un cierto tejido de asociacionismo que antes no existía. Ese asociacionismo, evidentemente no estoy hablando de onanismo, estoy hablando de esa especie de identificaciones donde lo importante es no solo ayudar, sino pertenecer a un grupo. Y pertenecer a un grupo libidinalmente, amorosamente, amistosamente, creándose en detrimento de la familia, de la célula familiar, creándose, digamos, una tensionalidad entre la vida social y la vida erótica, familiar. Un malestar que bueno, hay muchas cosas al hilo de esto, pero me gustaría pasar a un debate realmente. Entonces, por ejemplo, yo centraría una de las cosas importantes en lo siguiente, y es lo que me ha movido a muchas cosas de estas. Tal como estamos organizando nosotros, eso que Freud llamaba, la cultura y las formaciones reactivas frente a la pulsión de muerte, es decir, los grupos sociales, tal como estamos formando nosotros, los grupos sociales organizados en clave religiosa y en clave institucional, nos está detrayendo demasiada energía para lo que sería la realización de lo que él llama la economía de la felicidad. Es decir, el diversificar esas satisfacciones. Porque cuando uno trabaja, dice, si uno tiene la suerte de trabajar en algo que le gusta, tiene un campo de libertad de realización que es una fuente de satisfacción, incluso sustitutiva de la satisfacción erótica. Cuando uno trabaja bajo unas condiciones de reglamentación, de constreñimiento tal, que no hay lugar
para el libre juego, entre comillas, para, digamos, para la amorosidad, la amistosidad, la comunión común, lo que se produce es un traslado del malestar a otro lugar, un traslado de la pulsión de muerte, hablando en plata, a otro lugar, al síntoma o al acto. La pantalla que tiene el síntoma es la represión, en el sentido de que cuando las cosas no marchan en la vida, cuando la felicidad, hablando así en términos abstractos, no revierte por ningún polo, no hay manera de descargar, vamos a decir, pues la descarga viene en otro lugar que él habla y que es muy interesante también porque es el inconsciente, en el sentido de que el sujeto no se puede permitir otra satisfacción que la del síntoma. Una formación también reactiva, una formación que busca abreacción, que busca liberación de esa energía libidinal, pero por vías sin que el sujeto se dé cuenta de lo que está haciendo. ¿Es que hay una sociedad represiva esta? Esa es una pregunta, porque aparentemente tenemos todas las libertades del mundo, una sociedad muy permisiva. ¿Es que los grupos sociales que se forman tienen claro lo que quieren o están mirando a alguien que les diga qué quieren? Estamos infantilizando a la sociedad, estamos convirtiendo a los sujetos humanos, a los sujetos que somos, los estamos convirtiendo en una especie de eternos adolescentes, eternos niños, que están, bueno, a ver qué deseamos, a ver qué queremos, dónde podemos mirarnos. Cuando hay una proliferación de lo imaginario, eso es un síntoma. Es decir, cuando la gente no tiene una direccionalidad de qué es lo que hace y qué es lo que quiere hacer, todo aparece en trajerío, en emblemas, en una especie de proliferación de lo que son las pertenencias, a qué se pertenece.